Hoy vamos a hablar de cuál era el mensaje que se le dijo al evento que estudiamos ayer, del remanente que fue levantado después de la persecución, que tenía que profetizar de nuevo. Era necesario que profetizara de nuevo. ¿Qué era lo que tenían que profetizar ellos? Entonces el tema tiene como nombre el último llamado, como en los días antes del diluvio. Antes del diluvio. Entonces, eh, ese es el mensaje que ellos tenían que predicar. Se les dijo que tenían que profetizar de nuevo a muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas. O sea, era un mensaje que tenían que llevarlo al mundo entero para cumplir lo que Jesús dijo en Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, este mensaje es para cumplimiento de lo que Jesús dijo en Mateo 24:14. Y el mensaje que nosotros notamos que hay que predicarlo a toda la nación, tribu y lengua, nosotros lo encontramos en Apocalipsis 14:6. Recordemos que Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 14, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí podemos ver que lo que se le dijo que predicara otra vez era el evangelio eterno y tenía que predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ese evangelio eterno tenía algo muy importante que decir. Dice, decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces dice, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces este mensaje evangélico, con todo esto que dice a gran voz, tiene unos imperativos. Dice, temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y dice, adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hay una razón por la que dice que adorad al que hizo los cielos y la tierra. Y la razón es que al parecer en este último tiempo no se está adorando a Dios. A pesar de que la persona van a iglesias a adorar a Dios, no están adorando a Dios como Dios lo manda. Entonces, este mensaje del Evangelio Eterno empieza así. Entonces, vamos a ir desglosando cada mandato que Dios hace aquí. El Evangelio Eterno, muchas personas creen que el Evangelio tuvo una variación con la muerte de Jesús. Pero aquí dice que este grupo que se le dijo que profetizara de nuevo, dice que tiene el Evangelio Eterno. Entonces, 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice, además, hermano, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis y que en él, cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo, creísteis en vano. Entonces el apóstol Pablo dice que si retenemos el evangelio tal cual él lo predicó, dice, si lo retenéis, si no lo retenéis, dice, creísteis en vano. O sea, entonces al evangelio haber cambiado, vimos que Satanás persiguió a la mujer por 1260 años, pero después solamente se llenó de ira contra ella y dejó de perseguirla. Y entonces, ¿qué hace? Persigue entonces a la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Lo que quiere decir que esa iglesia que Satanás deja de perseguir, entonces cambió el evangelio durante la persecución. Porque en primer lugar, dice el apóstol Pablo, versículo 3, os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Entonces el apóstol Pablo dice que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Entonces, en Apocalipsis 13:8, nosotros podemos encontrar desde cuándo está el Evangelio. Dice, y adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, ese Evangelio, que se le llama Evangelio Eterno, fue desde la fundación del mundo, después que Adán y Eva pecan, que se introduce el Evangelio. Si Adán y Eva no pecan,
no existiera el evangelio, porque no hubiese existido el pecado. Entonces el evangelio se introduce en la creación por causa del pecado. En Mateo 24:14, porque le había dicho que Jesús había comisionado a la iglesia a que se predicara este evangelio del reino a todo el mundo, para que sea testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. En Hechos 26:22 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy. Está hablando el apóstol Pablo, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Entonces el apóstol Pablo, cuando predica su evangelio, él dice que no dijo nada contrario a lo que dijeron los profetas y Moisés. Mientras que muchas personas dicen que tienen el evangelio del apóstol Pablo, que es diferente. Pero el apóstol Pablo dice aquí en Hechos 26:22 que no dijo nada contrario a lo que dijeron los profetas y Moisés, porque el evangelio no es diferente. En Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros, hablando de la iglesia, como a ellos, hablando de Israel, nos han sido anunciadas las buenas nuevas, o sea, el evangelio. Pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. O sea, ellos no iban, no obedecieron por fe. O sea, ellos sabemos que ellos querían encontrar la salvación por medio de las obras. Entonces, pero el apóstol dice que a ellos se les predicó lo mismo que a nosotros. O sea, el evangelio no ha variado ni antes ni después, por eso que se le llama el evangelio eterno. También dice en Gálatas, dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Entonces, el apóstol Pablo también dice que no hay otro evangelio, es el mismo evangelio. Ahora vamos a ver cuando este mensaje del Evangelio Eterno dice temed a Dios, ¿a qué se está refiriendo? Temed a Dios. ¿Qué es temer a Dios? En Deuteronomio 4, del día 13, aquí Moisés está hablando y dice: el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. Entonces dice aquí que Dios le iba a decir su palabra para que aprendieran a temerle. Dice: todos los días que vivan en la tierra, y para enseñarlas a sus hijos. Y os acercasteis y os reunisteis al pie del monte. El monte ardía con fuego hasta el corazón de los cielos, con densas nubes y oscuridad. Entonces Jehová os habló de medio del fuego. Vosotros oísteis el sonido de sus palabras, pero aparte de oír su voz, no visteis ninguna imagen. Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. O sea, que Dios le dijo para que aprendan a temerle, y entonces Dios le dio los 10 mandamientos. Entonces, para aprender a temer a Dios, ¿qué teníamos que poner por obra? Los 10 mandamientos. No para salvarnos por medio de los mandamientos, sino para mostrar el temor que le tenemos a Dios. Ahora, Eclesiastés 12:13 dice: la conclusión de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Entonces, cuando Dios aquí en este mensaje del Evangelio Eterno dice temed a Dios, le está diciendo guarda sus mandamientos, porque el temer a Dios tiene que ver con la obediencia. También el mensaje dice dale gloria. ¿Cómo nosotros le damos gloria a Dios? No es diciendo, oh, gloria a Dios, con la boca. No. 1 Corintios 10:31 dice: por tanto, ya sea que comáis o bebéis, o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todas nuestras acciones que nosotros hacemos debemos darle la gloria a Dios en lo que nosotros hacemos. En 1 Pedro 4:11 dice: si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros
también con nuestras palabras debemos glorificar a Dios. Cuando nosotros hablamos, debemos glorificar a Dios con las palabras que nosotros hablamos. En Josué 7:19 encontramos otro ejemplo de cómo darle gloria a Dios. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, por favor, da gloria y reconoce a Jehová, Dios de Israel, y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Otra cosa en la cual nosotros le damos gloria a Dios es cuando nosotros, cuando le hemos fallado, no nos hacemos como el que no hicimos nada, sino tenemos que reconocer que nosotros hemos fallado a Dios y tenemos que pedirle perdón a Dios y declararle a Dios, aunque Él sabe ya lo que hemos hecho, pero debemos declararle a Dios nuestra falta y entonces arrepentirnos de ella. Entonces, nosotros también cuando nos arrepentimos y le declaramos a Dios nuestro pecado, también le damos la gloria a Él. Son ejemplos que la Biblia presenta para que nosotros sepamos cómo darle gloria a Dios. Ahora también dice, la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Recordemos que ayer nosotros estuvimos viendo cuál fue el chasco que hubo. Los mileritas, que también le llamaban adventistas, no adventistas del séptimo día, sino adventistas porque estaban esperando la venida del Señor, ellos creían que el juicio era en la tierra, porque creían que la purificación del santuario era en la tierra, que el Señor Jesucristo venía. Pero entonces cuando ellos descubrieron o entendieron el santuario, que había un santuario en el cielo, ellos entendieron que Jesucristo lo que había hecho era que había pasado de la parte del lugar santo, pasó al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Entonces ellos ven que el santuario que hizo Moisés era una copia del verdadero santuario que estaba en el cielo. Entonces ellos ahí entendieron que el evento que estaban haciendo estaba mal. El cálculo de las fechas estaban correctamente, pero el evento estaba equivocado. Entonces ellos entendieron que no era que Cristo venía, sino que iba a empezar el juicio. Entonces, en 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, el mismo apóstol dice, ¿cuál es la casa de Dios? Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Fíjense que el apóstol Pablo dice aquí que la casa de Dios es la iglesia. Dice, si primero comienza por nosotros. Yo he escuchado muchas personas que dicen que la iglesia no pasa por el juicio porque ya fue justificada. Pero entonces, diríamos entonces que el apóstol Pedro no fue justificado porque él dice que primero comienza por nosotros y él se incluye. Entonces, hay un juicio que es para todo ser humano. En Romanos 14:10-12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces el apóstol Pablo se incluye ahí como comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, y vuelve y se incluye, rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Lo que quiere decir que el juicio, usted acepte a Cristo o no, usted va a pasar por un juicio. Ahora, ¿cuál es la regla del juicio? ¿Cuál es la regla por la cual la persona va a ser juzgada? En Eclesiastés 12, 13 y 14, como vimos ahorita, dice, la conclusión de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, pues esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda acción, junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Todas las acciones de la persona van a ser llevadas a juicio, sea buena o sea mala. Entonces él dice que tenemos que guardar los mandamientos porque Dios va a traer a juicio todas las acciones. Romanos 2:12 dice, así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. O sea, la regla para el juicio de Dios es la ley de Dios. O sea, que las personas que conocen la ley de Dios y la violan, por ella van a ser juzgados, por medio de la transgresión de ella. Santiago 2, del día al 13, nos explica eso. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se ha hecho culpable de todo.
Porque el que dijo, no cometerás adulterio, fíjense, él está citando uno de los 10 mandamientos. También dijo, no cometerás homicidio. Está presentando otro mandamiento. Y así, y si no cometes adulterio, pero comete homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Entonces, si así hablar y así actuar, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad, porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloria triunfante sobre el juicio. Entonces, el apóstol Santiago nos dice aquí que si usted viola uno de los 10 mandamientos, usted se hace culpable de todo. Ahora, el enemigo no le importa cuál usted viole. Él, con que usted viole uno, él se siente contento. ¿Por qué? Porque cuando usted viola uno, ya usted es culpable y él lo va a acusar delante de Dios. Entonces, el apóstol dice aquí que si usted viola uno, se hace culpable de todo y entonces se ha hecho transgresor de la ley. Lo que quiere decir que nosotros vamos a ser juzgados por medio de si obedecemos o no obedecemos la ley de Dios. También dice adorar al Creador. ¿Por qué hay que adorar al Creador? Este mensaje dice que adoremos al Creador. Al parecer las personas no están adorando al Creador. En Apocalipsis 4:11 dice, digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Entonces los ángeles en el cielo adoran al Señor porque es el Creador. Salmo 148:5 dice, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrenos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Y Nehemías 9:6 dice, tú eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú sostienes con vida a todos, los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, la adoración a Dios es porque Él es el creador. A Dios se le adora porque es el creador. Eso nosotros lo podemos encontrar en muchos pasajes de la Biblia. Pero Nehemías dice, tú creaste los cielos y los cielos de los cielos y todo el ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y el mandamiento aquí, en este mensaje de Apocalipsis 14:6, dice, adorar al creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hace la misma descripción que hace Nehemías. Ahora, después que este mensaje se da, dice que le siguió otro ángel. En Apocalipsis 14:8 dice, y siguió otro ángel un segundo diciendo, ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿por qué después que el primer ángel predica el evangelio eterno, dicen temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas? Entonces dice, un segundo ángel le sigue a ese y dice que ha caído Babilonia. ¿Por qué cayó Babilonia? Tenemos que saber cuál razón fue que cayó Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Primero usted tiene que saber quién es Babilonia. Dice que todas las naciones bebieron del vino del furor de su fornicación. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 17:4, vemos a una mujer que está vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones, muy importante, tenía una copa de oro y de la impureza de su fornicación. Dice que esa mujer en su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿quién es Babilonia? Bueno, aquí nos dice que la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, la madre y las hijas conforman a Babilonia. Eso lo dice la misma Biblia. Dice aquí que esa mujer en su frente tenía escrito un nombre escrito, Babilonia la Grande, madre de las rameras. O sea, la madre y las hijas de las abominaciones de la tierra. Entonces, como dice aquí que Babilonia ha caído, dice que todas las naciones habían bebido del vino y la mujer tenía una copa llena de abominaciones, quiere decir que el vino
que ellos tomaron, todas las naciones, fue en las abominaciones que tenía la copa. Las abominaciones que tenía la copa. Entonces, vamos a ver algunas abominaciones que presenta la Biblia para saber qué fue lo que bebieron todas las naciones, que nosotros podemos entender ahora quién es Babilonia. Este mensaje Dios se lo da al mundo, pero nosotros no podemos, si nosotros, como dicen por ahí, el que le sirve el sombrero que se lo ponga. Si usted se siente ofendido porque la Biblia presenta algo, entonces usted debe tomar la palabra de Dios y si quiere hacer la voluntad de Dios, entonces escudriñar las escrituras, como hicieron los de Berea cuando Pablo fue a predicar. Ellos tomaron las escrituras a ver si lo que él estaba diciendo estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de las abominaciones de las cuales la gran ramera le dio a beber a todas las naciones. Proverbio 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Entonces la Biblia nos dice que el que aparta su oído para no escuchar la ley, hasta su oración es abominable. Entonces, como usted escucha a la persona que dice no hay que guardar la ley, no le está poniendo oído a la ley de Dios, entonces dice aquí que aún su oración es abominable. Entonces, no darle oído a la ley de Dios es una abominación para el Señor. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero le agradan los que actúan con verdad. Entonces recordemos que la gran ramera, que es el cuerno pequeño, dice que tiró la verdad por tierra, echó la verdad por tierra y prosperó. Quiere decir que ella también le habló mentira a la nación y las naciones se la creyeron. Y a mí me acuerda, ayer cuando estaba revisando el tema, me acuerda a cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol de la vida, del conocimiento del bien y el mal. Entonces, Dios les dijo que si ellos comían iban a morir, y Satanás dijo: no moriréis. Entonces ellos prefirieron creer la mentira de Satanás de que no iba a morir, y por eso hoy estamos entonces pagando la consecuencia de no haber obedecido al Señor. Entonces, los labios mentirosos son abominación. Ahora, en Levítico 11:12, recordemos que el apóstol Pablo dijo que si comemos o bebemos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero en Levítico 11:12 dice: todos los que en las aguas no tienen aleta ni escama serán para vosotros abominación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Aquí la palabra que está diciendo, en Levítico 11 usted encuentra todo lo que Dios le dijo a la nación que tenían que comer, ¿verdad? Todo lo que tenían que comer y lo que no tenían que comer, lo que era alimento y lo que no era alimento. Pero entonces aquí Dios le dice que de todas las cosas que viven en las aguas, si no tienen aleta y escama, ustedes lo tienen que tener por abominación. Lo tienen que tener por abominación. O sea, usted no puede, según este mandato, cuando usted va a comer algo que vive en las aguas, tiene que tener estas dos características. Tiene que tener aleta y escama. Por ejemplo, el pulpo no tiene aleta ni escama. Y usted ve que en los supermercados venden eso. Pero dice que ella le dio a beber vino a todas las naciones. Por eso ustedes ven que en todas las naciones comen, no importa lo que coman, comen de todo. También Isaías 66:17, aquí nos dice qué va a pasar con las personas que comen abominaciones. Dice: los que se consagran y se purifican para ir a los jardines, siguiendo a uno que está en el centro y comiendo carne de cerdo y cosas abominables como el ratón, serán aniquilados juntos, dice Jehová. Entonces, todas esas cosas que Babilonia contaminó a todas las naciones, la han estado practicando. Entonces, todas esas abominaciones de las naciones que no conocían a Dios fueron entrando a la iglesia en el tiempo de los 1260 años de persecución. Y por eso que Satanás ahora solamente se aira con la mujer, pero no hace la guerra con ella, sino con la descendencia de ella, porque guarda los mandamientos de Dios. O sea, cuando usted entonces guarda la palabra de Dios, Satanás se aira contra ese grupo. Pero los otros que están haciendo su voluntad, él solamente se llena de ira porque tal vez no cumplieron con la misión que él quería. En Apocalipsis 22:27 dice: jamás entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, la santa ciudad, jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación,
y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, hay una advertencia. En Isaías 66 dice que los que hacen abominaciones y comen abominaciones van a ser aniquilados. Y entonces en Apocalipsis, en la nueva ciudad, dice que no van a entrar ni cosa impura, ni cosa que hace abominación, ni mentira. En Deuteronomio 18, del día al 12, dice también: no se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíguero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni espiritista, ni que consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa de delante de ti. Fíjense cuántas cosas se practican en el mundo hoy, y Dios dice que todas esas cosas que practican los agoreros, que son los que leen las cartas, dice los hechiceros, los espiritistas, dice que todo eso son cosas abominables a Dios. Entonces hay muchas personas que utilizan imágenes de cristianas, como usan cuadros de San Miguel, cuadros, y hacen hechicería, y hacen brujería, y hacen esa cosa, y todo eso dice el Señor que es abominación. Ahora, en Levítico 18:25, la tierra ha sido contaminada, por eso castigué la maldad de ellos sobre ella, y la tierra vomitó a sus habitantes. Pero vosotros guardad mis estatutos y mis decretos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que habita entre vosotros. Fíjense que el mandato de Dios a guardar sus estatutos y sus decretos no solamente era para el pueblo de Israel, dice aquí, ni el natural, ni el extranjero que habita entre vosotros. Ahora, el extranjero que vivía entre ellos era alguien que ya había aceptado a Dios como su Dios, al Dios de Israel. Entonces, cuando usted, aunque fuera extranjero y aceptaba al Dios de Israel, usted tenía que entonces obedecer y guardar los estatutos y decretos del Señor. Por último, en Efesios 2, 12, 13 dice: acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros ahora aceptamos a Cristo, ahora ya no estamos apartados de la ciudadanía de Israel. O sea que tenemos que cumplir con los mandatos que Dios había dado a la nación, porque ahora somos ciudadanos de ellos. Antes éramos extranjeros, pero al aceptar a Cristo, ahora somos conciudadanos junto con ellos. ¿Cómo? Ahora, después de ese segundo, ya vimos la razón por la cual cayó Babilonia. Babilonia cayó porque no quiso aceptar entonces el mensaje, el primer mensaje del ángel que dice: temed a Dios, ¿verdad? Que tenemos que guardar los mandamientos, darle gloria, tenemos que darle gloria en todas nuestras acciones, en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que hablamos, en eso le damos gloria a Dios. Y entonces también dice que teníamos que adorar al Creador. Tenemos que adorar al Creador. Y vamos a ver más adelante por qué Él dice: adorar a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y la fuente de las aguas. Vamos a ver más adelante ese punto. No quise tratarlo ahora para que lo veamos más adelante. Ahora, después de ese segundo ángel que dice que cayó Babilonia, le siguió otro ángel. En Apocalipsis 14, 9 y 10 dice: un tercero diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces, ahora parece un tercer ángel. Lo que rechazaron, ahora Dios le da una advertencia. Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, va a recibir del vino del furor de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros adoramos a la bestia? ¿Cómo adoramos a la bestia? Bueno, en Romanos 5, en Romanos 6, 15 y 16 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Fíjense, pecaremos. El pecado nosotros estudiamos que es la transgresión de la ley. Dice:
todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces, el apóstol dice aquí que pues vamos a transgredir la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Él dice, de ninguna manera. Ahora él dice, ¿no sabéis que cuando os sometéis a alguien para obedecerle como esclavo, sois esclavos del que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, ¿cómo nosotros adoramos a la bestia? Cuando nosotros obedecemos lo que la bestia ha dicho, entonces nosotros le servimos a ella, le estaremos entonces adorando a ella. Si nosotros servimos a Dios, obedecemos a Dios, entonces adoramos a Dios. Así entonces es la diferencia. Para adorar a la bestia, usted simplemente tiene que obedecer lo que ella dice. Para adorar a Dios, usted solamente tiene que obedecer lo que Dios dice. Entonces ahí está la diferencia de cómo adorar a la bestia y cómo adorar a Dios. Ahora, también dice el que adora su imagen. Ahora, ¿quién es la imagen de la bestia? Dice el que adora a la bestia y su imagen. O sea, usted obedece a la bestia o obedece a su imagen. Pero usted obedecer su imagen es lo mismo que obedecer a la bestia. En Apocalipsis 13:15 dice, también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Fíjense, no solamente hay que adorar a la bestia, también hay que adorar a la imagen. Entonces el símbolo es que si usted obedece a la bestia, usted adora a la bestia. Pero si usted adora a la imagen, usted está obedeciendo a la imagen. Ahora, ¿quién es la imagen de la bestia? En Juan 16, 2 y 3, Jesús dijo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Y Juan dice, el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces ya vimos que el que no presta oído a la ley es abominación. Y también dice que es abominable el mentiroso. Entonces, Jesús dice aquí que cualquiera que lo mate pensará que rinde servicio a Dios. Quiere decir que la imagen de la bestia, que es quien manda a matar, entonces son personas que piensan que rinde servicio a Dios. No es una estatua como nosotros vimos en nuestro primer tema, que la introducción a la profecía, que una imagen no necesariamente tiene que ser una estatua. Recordemos que Dios hizo al hombre a imagen de Dios, pero no era una estatua. Dios no es una imagen. Y también vimos que Jesús es la imagen del Dios invisible, o sea, la imagen representa el carácter. Entonces, esta imagen de la bestia es porque la imagen tiene el carácter de la bestia. Entonces, la imagen, ¿quiénes son? Son personas que creen que están sirviendo a Dios. Por eso el mensaje dice adora al Creador. Al parecer hay personas que creen que están adorando al Creador y no lo están adorando. Y por eso el mensaje dice adorad al Creador. En un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En Hechos 4, 27, 28, dice, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, fíjense, el pueblo de Israel que pensaba que adoraba a Dios, dice, se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, el cual ungiste para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que habían de ser hecho. Lo que quiere decir que aquí dice en Apocalipsis 13:15 que se le permitió dar aliento a la imagen para que la imagen haga matar a los que no la adoraran. Entonces eso está ahí, ya está determinado por Dios, que van a mandar a matar a los que no adoren a la imagen de la bestia ni a la bestia. Eso está determinado por Dios. Entonces vemos que el pueblo de Israel, que pensaba que rendía servicio a Dios, se unió con ¿quién? Con los gobernantes, dice. ¿Y qué hicieron? Y mataron a su siervo Jesús. Lo mismo que pasó con el cuerno pequeño, que era la mujer. Fornicó con los reyes de la tierra y persiguió entonces a los santos. Entonces los pueblos religiosos, aquí el pueblo de Israel se unió ¿con quién? Con los gentiles, dice. Otro ejemplo nosotros podemos encontrar de quién manda a matar. Dice en Estel 3, 5 y 8, cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje, Amán se llenó de ira. Luego Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino, cuyas leyes son diferentes de las de cualquier pueblo.
Ellos no observan las leyes del rey y el rey no tiene ventaja en dejarlo vivir. Fíjense que este Amán quería que Mardoqueo se arrodillara y le rindiera homenaje. Y a él le molestó, ¿por qué? Porque como Dios tiene una ley que prohíbe adorar a alguien que no sea él, entonces a él le molestaba eso. Estos tienen una ley que es diferente a cualquier pueblo. Entonces a usted no le conviene dejarlo vivir. En Daniel 6:4 encontramos otro ejemplo. Dice, entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Entonces estos hombres dijeron, no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjense que los que son fieles a Dios guardan la ley de Dios. Mardoqueo, como obedecía la ley de Dios, no se arrodillaba ante Amán. Y Daniel, como obedecía la ley de Dios, no se llevaba tampoco de las leyes que tenían que hacer, que violaran a la ley de Dios. Entonces ellos decían, solamente podemos encontrar algo contra este hombre si lo hacemos en relación con la ley de su Dios. Estamos viendo que la ley de Dios está en un conflicto entre la adoración. La ley de Dios está en un conflicto entre adoración. Mardoqueo respeta la ley de Dios y Amán no quiere saber de él porque respeta la ley de Dios. En Babilonia, los sátrapas, los magos, los astrólogos estaban bravos con Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel a la ley de Dios. Entonces ellos querían buscar algo en contra. Ahora, vamos a ver por qué dice, ¿qué hace? Vamos a ver qué hace la primera bestia. Nos dice a nosotros en 2 Tesalonicenses 2:4, este se opondrá, está hablando del anticristo, este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces el anticristo se opone a Dios, tanto que como alguien que le adoran, y se hace pasar por Dios. Vamos a ver cuáles mandamientos tiene que violar él si se hace pasar por Dios. Vimos que Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel en 2 tablas de piedra, en 2 tablas. Una tabla representaba el deber con Dios, la primera tabla, y la otra tabla el deber con nuestro prójimo. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y dice, este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces él dice, en esto se resume toda la ley. Un resumen, no una eliminación. Entonces quiere decir que la primera tabla representa el amor a Dios y la segunda tabla el amor al prójimo. Ahora dice aquí que el anticristo se hace pasar por Dios. ¿Cuál de las 2 tablas, si él se hace pasar por Dios, debe eliminar? ¿La primera o la segunda? La primera, que tiene que ver con Dios. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 13:4 y vamos a ver si ella viola y vamos a ver los mandamientos paralelos con lo que hace la bestia. En Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Pero en Éxodo 23 encontramos el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, pero la bestia la adoran, o sea, como si fuera un dios. Está violando el primer mandamiento de la primera tabla, que es de no tener dioses delante de Dios. En Apocalipsis 13:15 dice, también les fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Pero el segundo mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, mientras que la bestia se le hace una imagen y mandan a adorar la imagen, Dios dice, no te harás imagen, ni te vas a inclinar a ella, ni la vas a honrar, violando el segundo mandamiento. Estamos viendo que ellos están violando el primer mandamiento de no tener dioses ajenos, el segundo mandamiento de no hacerse imagen. Ahora vamos a ver si viola el tercer mandamiento. Dice en Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar contra su nombre
y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. En Éxodo 27 dice, no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Quiere decir que esta bestia también toma el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque dice que se hace pasar por Dios. Entonces, a Jesús, cuando dijo, hijo de Dios soy, vosotros decís que yo blasfemo porque dije que hijo de Dios sois. Entonces, como Jesús era Dios y decía yo soy hijo de Dios, entonces ellos que decían que Jesús estaba blasfemando, pero Jesús no estaba blasfemando porque Jesús era Dios. Ahora, en Apocalipsis 13, 16, 17, ya vemos que esta bestia ha violado 3 de los mandamientos, le falta un mandamiento, que es el 4.º mandamiento. Pero vamos a ver esto, dice Apocalipsis 3, 16, 17. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres, a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia, el número de su nombre. Ahora, vamos a ver que dice aquí que a todos, a pequeños, a grandes, a ricos, a pobres, a libres y a esclavos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y dice, y que nadie pueda comprar y vender. Vamos a ver si estos detalles a todos, poner una marca y que nadie pueda comprar ni vender, cumple con el 4.º mandamiento, porque vimos que está violando 3. Vamos a ver si eso que el detalle que da ahí, Apocalipsis 13, sobre la marca de la bestia, cumple con la contrariedad del 4.º mandamiento. El 4.º mandamiento dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dice, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Recuerden, adorad al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El 4.º mandamiento, allá en ese mensaje de adorar al Creador, hace una alusión al 4.º mandamiento, que tiene la misma palabra. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Quiere decir que los que no están adorando al Creador es porque no están guardando el 4.º mandamiento. Según lo que nos dice esto aquí, adorar al que hizo el cielo y la tierra. Y el 4.º mandamiento es el único que manda a guardarlo, a separarlo, a santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el 7.º día, lo bendijo y lo santificó. Pero vamos a ver si la marca de la bestia es contrario a este mandamiento. En Éxodo 20:10 dice, pero el 7.º día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Y miren quién no puede hacer obra. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero, el extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, este mandamiento dice que nadie puede trabajar en ese día. Dice todo, entonces tienen que santificar el sábado, inclusive los extranjeros, dice. Inclusive los extranjeros. Pero la marca de la bestia dice que a todos tenían que tener la marca. Todos. El 4.º mandamiento, todos tienen que guardarlo. Ahora dice Nehemías 10:31. La marca dice que no puede comprar ni vender. En Nehemías 10:31 dice, a que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en día sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado ni en día santo. Entonces, quiere decir que en el sábado no se podía tampoco ni comprar ni vender. Fíjense que son paralelismo porque él quiere ser como Dios. Si Dios tiene un día que nadie puede comprar ni vender, que todos tienen que guardarlo, yo también tengo que tener un día en el cual nadie pueda comprar ni vender y todos tienen que guardarlo. Entonces en Apocalipsis 7, 2 y 3 dice, y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Fíjense que el sello de Dios entonces solamente va a estar en la frente, pero la marca de la bestia va a estar en la mano y en la frente. Va a estar en la mano y en la frente. Ahora vamos a ver qué significa en la mano. En la mano representa las obras. Las obras representan las manos. O sea, quiere decir que usted va a obrar conforme a la obligación de la marca.
para poder comprar y vender. Dice, o en la frente, usted tiene dos lugares. En la frente representa entonces el conocimiento, el convencimiento. Si usted está convencido, usted va a guardar el día de la bestia. Ahora, si usted está convencido de que el día de la bestia, de que el día del Señor es el sábado, usted solamente lo va a poner en la mano porque usted tiene el conocimiento, pero usted se somete a lo que dice la bestia. Lo que quiere decir que puesto en la mano es que usted, conociendo la verdad, usted se somete a obedecer a la bestia. Entonces ya usted tiene la marca en la mano. Pero como usted la tiene en la frente, porque usted está convencido de que el sábado no es el día del Señor, sino otro día. Ese es el significado de en la mano o en la frente. En Éxodo 20, no, ya se lo veremos. Vamos a ver ahora cómo es que la marca va a ser impuesta. Hoy nadie tiene la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque aquí dice que se le ponga una marca. Y una marca, para ponérsela, tiene que ser impuesta. Tiene que ser impuesta. Hoy nadie tiene la marca porque todavía no se ha impuesto esa marca. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es que se va a imponer esa marca. Esther 3, 9 y 10 dice, si al rey le parece, recuerden de Amán, esto fue Amán y Mardoqueo. Ya vimos que a Amán le molestaba que había un pueblo que tenía una ley diferente. Dice, si al rey le parece bien, decrétese por escrito que se los destruya. Aquí hay una ley para destruirlo. Ahora van a decretar una ley para destruirlo a ellos. Y yo pasaré en manos de los administradores de las obras públicas 10,000 talentos de la plata que serán traídos a los tesoros del rey. O sea, se va a poner una ley o un decreto para destruir a esos que tienen una ley diferente a la de todo el pueblo. Dice el versículo 10, entonces el rey se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Emedata, el agageo, enemigo de los judíos. Ahora encontramos otro ejemplo en Daniel 3, 10 y 11. Dice, tú, oh rey, has dado la orden, fíjense, una orden, de que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y rinda homenaje a la estatua de oro. Y el que no se postre y rinda homenaje, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí se dio un edicto, una orden para matar al que no adorara la imagen en Nabucodonosor. Lo mismo que hace la imagen de la bestia, que hace que maten al que no la adore. Entonces, ¿cuándo hace que la adoren? Cuando se imponga la marca. Todos los ministros del reino, los intendentes y los sátrapas, los altos oficiales, los gobernadores, han acordado por consejo que el rey, aquí estamos hablando en Daniel 6, versículo 7, dice, todos los ministros del reino, los intendentes, de los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones. Aquí vemos que ellos querían buscar algo en contra de la ley de Dios para acusar a Daniel. Y ellos entonces engañan al rey y le dicen que ellos habían acordado para que él promulgara un edicto para que cualquiera que hiciera una petición a cualquier otro dios fuera echado al foso de los leones, o sea, se ha condenado a la muerte. Y entonces Daniel, sabemos que oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas. Entonces ellos, cuando vieron a Daniel, fueron y se lo dijeron al rey y echaron a Daniel al foso de los leones. Entonces queda claro que esta bestia que se hace pasar por Dios, el anticristo, lo que quiere, como se hace pasar por Dios, tiene que violar los primeros 4 mandamientos. Usted no va a ver que esta bestia dice que comete adulterio, que está robando, que está hablando mentira, aunque hace todo eso, pero no hay un énfasis en la Biblia en eso, sino en la primera tabla de los 10 mandamientos, que tiene que ver con Dios. Lo que quiere decir que todas esas personas que no están adorando a Dios es porque no están guardando los mandamientos de Dios. Entonces, este es el último mensaje que se le está dando al mundo. El último mensaje. Por eso el tema se llama como en los días de Noé antes del diluvio.
antes del diluvio. Es el último llamado para que adoremos al Creador. Este ha sido el tema de hoy. Entonces, mañana es el último tema. Entonces, vamos a ver qué va a pasar cuando este mensaje termine ya de ser anunciado en el mundo. Que Dios le bendiga.